producción de gonadotropina que ya va manteniendo. En ese momento sería un embrión, casi una módula, pero ya empezamos a tener esa producción, no, tampoco módula porque ya va más 10, pero el embrión ya tiene esa producción. Y ya hay nutrientes y lo que necesita. Es un poco más complejo que eso, porque tendría que entrarles a hablar de desarrollo placentario y eso es lo normal, porque es que aquí estamos hablando de que el embrión se implanta, el endometrio lo cierra, se forma una fase lacunar, el primero come el adhesivo, uno de los cambios que hace el estroma endometrial es volverse adhesivo, volverse una célula gorda que se llena de lípidos esteroides, y esas células al principio son las que nutren el cigoto que está ahí adentro, hasta que se forman las lagunas maternas, que es la fase lacunar de la placenta, pero es más allá, más complejo. Antes de la semana 8, nosotros ya tenemos el sistema placentario parecido a lo que estamos viendo al final de la gestación, ya establecido en membrana, en vellosidades. Entre la semana 4 y la semana 8 se forma todo el sistema de circulación del feto, con los vasos sanguíneos que van hacia la placenta, y eso es importante. Un punto tal vez que es importante que recuerden si se van a dedicar a la neonatología, y es que la placenta tiene sangre del bebé por dentro. Entonces cualquier alteración que me rompa la placenta significa que es un sangrado directo del bebé, y los niños pueden tener anemia por lesiones en la placenta, se pueden morir por ese tipo de cosas. Pero eso ocurre desde la semana 4, la señora ni siquiera da cuenta que está embarazada y ya hay vasos sanguíneos formados, o sea, el bebé ya tiene una condición con vasos sanguíneos formados, el latido cardíaco se puede censar desde semana 4 o 5, la señora ni siquiera se ha dado cuenta que está embarazada. El trofolasto, la gonadotropina clínica humana, además de tener la función de mantener la gestación, tiene una función adicional, y es que me ayuda a generar vasos sanguíneos en el lecho donde va a estar la placenta. Yo necesito que esa placenta tenga un flujo adecuado de eso. Por un momento, piensen que nosotros hacemos una serie de modificaciones en nuestros flujos de acuerdo a lo que necesitemos. Se viene un perro corriendo, se le soltó un pitbull, al dueño, y a uno, la respuesta de uno automáticamente generar adrenalina, huida. Necesitamos irrigación a nuestros miembros inferiores para poder correr, irrigación al cerebro para que identifique salidas de escape, y nos vamos. Acabamos de comer algo, entonces irrigación al sistema digestivo para que haya una adecuada perfusión. Eso no puede pasar, nosotros no podemos sacrificar el útero durante la gestación. Se imaginen que a la señora le pasara eso durante la gestación, estamos haciendo cierre del neuroporo o de uno de los pliegues del neuroporo y paramos el flujo sanguíneo en el útero porque le asustó un perro, porque eso no puede pasar. Entonces, el útero tiene un sistema de bajo flujo, normalmente bajo flujo, es decir, nos llega poquita sangre al útero. Y tenemos una alta resistencia, o sea, respondemos y podemos sacrificar el útero porque el útero no necesita mucha sangre de manera normal o de manera no embarazada, para que no suene que el embarazo es anormal. Y cuando nosotros estamos embarazados, lo que requerimos es que el sistema se invierta, es decir, tengamos un alto flujo, pero que no responda a que tengo que construir, porque tengo que salir corriendo, porque voy a comer, porque lo que sea, no puede pasar. Yo tengo que tener un flujo constante de sangre todo el embarazo. Ese es uno de los motivos por los cuales durante la gestación le cambian las variables hemodinámicas a la mujer, y la señora va a tener mayor volumen porque está generando un tercer espacio que se llama placenta. Entonces ya va a tener mayor volumen circulante, le va a cambiar la frecuencia cardíaca, le va a cambiar la tensión arterial, va a tener una serie de cambios porque hacemos modificaciones directas de nuestro sistema cardiovascular al tener ese embarazo. Muchas de estas modificaciones están mediadas por este proceso, que es el proceso de implantación del disco placentario. Ese proceso de implantación requiere una transformación de los vasos, de la decidua
que son ramas de las arterias espirales. Esa transformación de los vasos residuales requiere que se reemplace el músculo de la pared por trofoblasto. ¿Por qué? Porque resulta que el trofoblasto son más allá que solo sitio y sin sitio. Hay una célula que se llama trofoblasto intermedio, y este trofoblasto intermedio es una célula que de manera individual, pero en conjunto, es capaz de hacer movimientos ameboides a través de la pared del útero, buscando vasos sanguíneos. El motivo por el cual la mayoría de los embarazos se implantan en la pared posterior superior del útero es porque esa es la zona mejor irrigada. ¿Y por qué se para ahí? Porque tenemos señales químicas que hacen que el trofoblasto vaya para allá. El trofoblasto persigue los vasos sanguíneos. Asterisco, pie de página. Por ese motivo, los tumores derivados del trofoblasto hacen invasión vascular. ¿Cómo se llama el tumor que se deriva del trofoblasto? No, pues mira, no, si no sabía que había producido gonadotrofia. El tumor que es de trofoblasto. Coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Los coriocarcinomas hacen metástasis vasculares, pero con una rapidez exorbitante. Por eso, porque la célula tiene ese trofismo a buscar el vaso sanguíneo. Listo, volvemos acá. La célula invade el vaso sanguíneo, pero nosotros tenemos barreras inmunológicas que le dicen a ese trofoblasto: no, usted llega hasta acá, usted no me pasa de acá del adhesivo. Esas barreras las tenemos desde nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando tenemos fallos en esas barreras, vienen complicaciones como el acretismo, ¿sí? O otras condiciones que las vamos a ver la semana entrante. Al nosotros invadir la pared del vaso sanguíneo y reemplazarla por trofoblasto, hacemos que el lecho esté constantemente abierto y tengamos una buena cantidad de sangre en esa zona sin tener muchas complicaciones. Por eso es que cuando uno tiene un parto, mejor dicho, cuando las señoras tienen el parto, es necesario que en el posparto haya una adecuada contractibilidad uterina. Porque ¿cómo cerramos los vasos sanguíneos y les acabo de decir que no hay músculo y no me funciona la adrenalina contrayendo el útero? Es el miometrio el que con la contracción me aplasta los vasos. Y por eso la señora deja de sangrar. Porque cuando yo arranco esto en vasos que no tienen músculo y la adrenalina no me funciona, que no responde a los vasoconstrictores sistémicos, me toca apretar el útero y eso es una contracción. ¿Sí? Esa contracción, y así ocurre, por eso es que desprendemos la placenta. ¿Cómo desprendemos la placenta? A través de contracciones. Voy haciendo isquémico el lecho. Cada vez que se contrae el útero, voy cerrando vasos. Voy haciendo isquémico el lecho hasta que rompo el velcro y logro hacer el trabajo de parto. Y en el posparto es la contracción uterina la que genera eso. Por eso utilizan oxitocina, porque la oxitocina ayuda a la contracción uterina. Porque es importante estudiar la placenta, porque la placenta es la única que está presente durante toda la gestación, es la que realmente me puede contar cosas que no nos hubiéramos dado cuenta durante el embarazo. Entonces, esa placenta que va a estar presente en el embarazo, cuando sale, podemos estudiarla y que nos diga cierto tipo de cosas. Yo siempre le tomo el pelo a los ginecólogos y a los residentes de patología y les digo que la placenta siempre cuenta cosas, que el problema no está en la placenta, que el problema está entre la silla y el microscopio. ¿Sí? Cuando yo llegué a hacer el entrenamiento, me acuerdo que entre las cosas que venía yo con la idea de hacer unas, y me acuerdo que me dijeron: no, listo, montenos una charla. Cuando llevaba como 15 minutos de estar hablando, alguien de los profes de paro dijo: mire, yo ya no me intereso, a mí la placenta no me interesa, si quiere que la doctora Diana lea todas las placentas, se parece. Entonces, el problema está en que la gente difícilmente quiere o accede a este tipo de cosas. Entonces, si usted no le ve la dinámica o la importancia a algo de esto, no le va a ver la dinámica ni la importancia a obtener el estudio adecuado a este tipo de cosas. Entonces, pasa como que yo trabajo mucho más con ginecología y pediatría que con los niños patológicos.
¿sí? Yo voy a las reuniones de pediatría, yo voy a los congresos de ginecología, yo dicto conferencias en los congresos de gineco, más que la parte de patología, porque yo me dedico más, o sea, mi trabajo va orientado a ellos, más en ese aspecto. Entonces, va en relación con ese tipo de cosas. Obvio que sí hay Sociedad Latinoamericana de Patología Pediátrica y nosotros tenemos un grupo que hace lo mismo que yo en otros lugares del mundo. Entonces, digamos que no es que sea tan así, pero es que es difícil que ellos entiendan. Muchas veces la gente grande, que es una de las cosas que yo peleo mucho, y es que usted tiene que tener la capacidad de adaptarse al mundo en el que se está moviendo. Todas las publicaciones de placenta alcanzaron un boom máximo después del año 2008. Todo lo que se sabe de preeclampsia, si alcanzo, se los alcanzo a terminar hoy, algunas de las cosas de la teoría vascular de preeclampsia empezaron después del año 2012. Todo lo que se hablaba de preeclampsia antes del 2012, como decir que la preeclampsia va antes de la preeclampsia, por ejemplo, ¿sí? Todo eso se sabe desde el año 2012 que no es así. Como decir que la eclampsia, o sea, cosas de ese tipo, o sea, que toda eclampsia va precedida a una preeclampsia. Todas esas cosas han ido cambiando. Si usted no tiene la capacidad de hacer esa modificación, nunca va a entender. ¿Quiénes son los perjudicados? Sus pacientes. Nosotros de patología no tenemos nada que ver. ¿Cuál es el problema? Que lo entienden los ginecólogos, que son los que están viendo las señoras. ¿Sí? Ese es el objetivo. Por eso no se desgasta uno en donde usted no se tiene que desgastar. Se va para donde tiene que estar. Si nosotros revisamos las placentas, podemos encontrar la causa de la muerte de hasta el 80% de las pérdidas fetales, oitos o abortos. El estudio de la placenta va a aportar ese tipo de información. Si alguno de ustedes ha estado en contacto con una mujer que haya tenido una pérdida, un aborto espontáneo, algo que ella no haya planeado, o sea, que no fue un aborto inducido, sino que de verdad haya tenido una pérdida, va a entender lo complejo, o puede entender lo complejo que es, si el producto era deseado, si es una mujer que ha estado planeando, o que ha querido toda su vida, o que ha tenido más de una pérdida. Es supremamente complejo perder un embarazo, independiente de la edad gestacional, que a veces es algo que a los médicos se les olvida. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a que la gestación es algo tan fácil, o sea, que como que todo el mundo tiene bebés a toda hora y que nadie quiere tenerlo y que ya no, y que ya se vuelve hasta irresponsable el asunto, que no se dan cuenta la valía que es una gestación. En Europa, donde nosotras ya tomamos la decisión de tener embarazos tardíos, de apostar primero por la vida antes de ponerse a tener hijos, y donde las gestaciones ocurren después de los 30, obviamente hay mujeres que tienen antes, pero digamos que el promedio de gestación en Europa son los 30, 35 años cuando empiezan a tener hijos estas señoras, hasta 40, 42, aquí una señora después de los 35 va a quedar embarazada, los ginecólogos le dicen hasta irresponsable, ¿sí? Lo cual es absurdo. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, allá, perder un bebé es mucho más complicado, porque es muy valioso, porque es el niño planeado, porque es el producto deseado. Nosotros acá no lo vemos de esa manera. Ay, sí, tranquila que usted se puede volver a quedar embarazada. ¿Sí? Tranquila que si no pasa nada, todavía está muy joven, puede volver a hacerlo. Pero no imaginan el impacto en la salud mental de una mujer que sí quería ese producto, o sea, va más allá, por eso es necesario estudiarlo para saber cuál es la causa de la muerte de esos bebés. La placenta es un órgano que va a transportar la sangre, por lo tanto, muchos de los impactos de la placenta o de las alteraciones en la placenta va a depender o va a impactar en el bebé con cosas que nos van a decir que el niño está teniendo hipoxia o lesión asfixia, se llama lesión hipóxico-isquémica, lo que nosotros vamos a ver. Entonces, esas manifestaciones de hipoxia, nosotros podemos tratar de clasificarlas de cuál es la verdadera causa. Es decir, el bebé está haciendo hipoxia porque la sangre de la mamá está mal oxigenada. Es una mamá que vive a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde la condición de oxígeno es diferente. Es una mamá que tiene una enfermedad pulmonar crónica y ella no está oxigenando bien su sangre.
Es una mamá con una malformación cardíaca, una alteración cardíaca que hace que ella sea hipóxica per se. Es una mamá que fuma, es una mamá que consume sustancias psicoactivas. Esa es un tipo de lesión hipóxica para el niño, que es completamente distinta si el problema está en que la placenta no se formó bien. Entonces, el aporte de oxígeno, porque yo tengo poquita membrana de difusión, no tengo de dónde más tener, ya no tengo de dónde más tomar oxígeno, así el oxígeno de la mamá está en 100, si yo no tengo suficientes ventanas para que me entre el oxígeno, el niño no se va a oxigenar. Ese es otro tipo de hipoxia y es la hipoxia placentaria. Esa es la que vamos a ver en los casos de preeclampsia. El otro tipo de hipoxia es que sea el niño el que tiene algún tipo de alteración. Entonces aquí no es el niño, el problema está en que la cantidad de arbolitos que están recogiendo el aire, la cantidad de vellosidad no es la suficiente, o las paredes de esos vasos son muy gruesas. Eso se llama hipoxia postplacentaria, porque depende del bebé y se asocia a otras condiciones. Nosotros, con ver algunas características de la placenta, podemos clasificar en dónde está. Y la manifestación del niño puede ser la misma, una asfixia o una restricción de crecimiento. Pero con los hallazgos en las placentas podemos ponerla en una de esos tres grupos. Señora. Y profe, por ejemplo, esas sustancias con lo de la hipoxia preplacentaria, el consumo de sustancias, ¿eso también influye en los vasos hacia la placenta, aun cuando ellos sean como resistentes a esa influencia del autónomo? Depende de qué sustancia me esté hablando. La que daña la placenta de manera directa es la cocaína. O sea, la cocaína altera esa función porque produce vasoconstricción. La marihuana no se ha demostrado que tenga ningún tipo de alteración en el lecho placentario. Ojo que yo no estoy diciendo que aquí no tomo lo malinterpretan, no estoy diciendo que puedo fumar marihuana libremente cuando estoy embarazada. Estoy diciendo que no se ha demostrado que tenga una alteración de manera directa. Aunque igual esos vasos son como más resistentes a todos los cambios externos, por lo de que no... Por lo que se modifica. O sea, si la placenta tiene todavía la capacidad y él hace de una adecuada transformación, técnicamente no debería molestar, pero es que si yo hago constricción, o sea, yo puedo tener aquí la manguera abierta, pero si atrás donde hay músculo, por eso les digo, no transforma todo el vaso, transforma solo lo que está de la vesiva para adelante, el resto, la espiral, está con músculo. Si yo la constriño allá, pues aquí no va a entrar. Entonces, por eso es que sí afecta de manera directa. Igual eso está desde el momento que se forma la placenta, esa característica de los vasos. En el caso de los pestañeos múltiples, por ejemplo, los gemelos, o sea, es como que Yo les voy a hablar un poquito de gemelos. Tengo una parte de gemelos, pero no me vas a preguntar. o sea, se hace como tan difícil esa oxigenación con lo que ya se ha. Nosotros estamos diseñados como nuestra cavidad uterina es única, lo cual quiere decir que nuestro diseño es para un embarazo. Si ustedes se fijan, los perritos, los gaticos tienen un útero con múltiples cavidades, que ellos van, cada bebé va para su huequito. Nosotros tenemos una sola cavidad. O sea, nosotros técnicamente estamos diseñados para tener un embarazo. Y profe, tenía otra pregunta con respecto a la placenta, era de que aun si se puede obtener mucha información de la placenta, esas células tipo como que vienen del material genético del bebé o aparte. El trofoblasto es de origen paterno. El trofoblasto. Por eso les decía que la placenta ni es de la mamá ni es del bebé. Obvio, el endotelio del vaso sanguíneo del bebé pues es del bebé, ¿no? Y la sangre de la mamá que está en las lagunas pues es de la mamá. Pero el trofoblasto es del papá. Con esa prueba de paternidad fija. Sí, por eso la placenta la prueba. Está bien. La primera condición que es importante hablar es la preeclampsia. ¿Por qué es importante hablar de preeclampsia? Porque la preeclampsia, si bien se presenta solo en el 10 al 15% de los embarazos, también parece mucho. Tiene una incidencia que va en aumento en los últimos años. Es importante porque es la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Bueno, versus la hemorragia uterina, no, la hemorragia posparto. Se supone que la hemorragia posparto es por inadecuado acceso a los servicios de salud. Es decir, que la señora se desangre después de tener un parto. Es un inadecuado servicio de salud y es una cosa gravísima. En Colombia nosotros reportamos que la primera causa de muerte es trastorno de hipertensión asociada al embarazo. Entonces, por eso es importante. Objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan de la primera clase?
de autopsias que les hablé, objetivos de desarrollo sostenible, atención a la primera infancia, que si se muere la mamá antes del primer año de vida, el niño va a llegar a los 5 años o va a ser una persona que posiblemente tenga problemas de desarrollo delincuenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que queremos evitar las muertes maternas, por eso la visión está puesta a la preeclampsia. Entonces, ¿qué es la preeclampsia? Es la aparición de una enfermedad o un trastorno hipertensivo durante la gestación. Por definición tiene que tener más de 20 semanas. ¿Por qué más de 20 semanas? Porque resulta que las oleadas de invasión de trofoblasto, de las que les hablé al principio, terminan a la semana 18, semana 20. Entonces yo espero hasta ese momento para decir que a partir de ahí, si empiezo a tener alteraciones, es derivado de una inadecuada transformación de los vasos. Por definición, si una señora hace tensiones arteriales elevadas antes de la semana 20, se considera hipertensa crónica embarazada, que es diferente a tener preeclampsia. Aunque la hipertensión es solo para la mamá, el bebé está... Ah, no, el bebé está aparte, estamos hablando desde la mamá, o sea, aquí es el bebé. Pues yo creería que ni siquiera tienen valores normales en cuanto a la tensión arterial del bebé en el útero. Este es un trastorno que va en aumento cada vez más y se define, bueno, con la presión arterial sistólica mayor de 140, diastólica mayor de 90, que puede asociarse a unas alteraciones específicas en unos órganos. Supremamente importante, 2 órganos en la preeclampsia. El primero es el riñón. Hasta hace 2018 la proteinuria era considerada un criterio para hablar de preeclampsia. Hoy por hoy se sabe que no es un criterio para hacer el diagnóstico, sin embargo sí es un criterio para hablar de severidad. Y el segundo órgano es el hígado. Una de las complicaciones de la preeclampsia es una cosa que se llama síndrome de HELLP, H-E-L-L-P. Eso va por un acrónimo de las palabras en inglés, que es hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Este acrónimo me habla directamente de la disfunción hepática, que se considera también un factor de severidad en la preeclampsia. Las pacientes con preeclampsia pueden hacer edema agudo de pulmón. Una paciente preeclámpica no es igual a una paciente hipertensa no embarazada, ¿sí? Vamos a tener condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque las pacientes preeclámpticas son mujeres en edad reproductiva, es decir, son pacientes que tienen usualmente menos de 40 años, por lo tanto estamos hablando de mujeres que tienen protección cardiovascular, o sea que técnicamente no van a tener las mismas dificultades de una mujer de 50, 55, 60 años que tenga hipertensión arterial. Por lo tanto, una mujer preeclámpica rara vez hace infarto agudo miocárdico, porque el lecho está perfecto y ya no tiene placas de ateroma, ¿sí? Una mujer preeclámpica rara vez hace isquemia cerebral. Casi nunca, yo no he visto nunca una y usualmente las complicaciones de la preeclámpica van en relación a lo que les digo, a los órganos que les digo, hígado, riñón, y pueden hacer manifestaciones del sistema nervioso central, que es la eclampsia, entre otras cosas, porque ellos también pueden hacer hemorragias solamente. Los criterios de seguridad son estos. Ya les dije que era disminución de las plaquetas, por lo tanto ellas también pueden hacer alteraciones en la coagulación, entonces van a hacer algunas manifestaciones pues alteraciones en esto. Y los trastornos neurológicos usualmente van en relación con la presencia de fosfenos, los tinnitus y la episodio convulsivo. Fosfenos son las lucecitas, ver lucecitas, y los tinnitus es escuchar zumbidos o un ruido muy agudo en el oído. Estos son como los signos que ellos llaman en la clínica premonitorios, y usualmente cuando uno tiene una paciente preeclámpica, cuando le hace, cada vez que le hace la nota, le toma la tensión arterial, le está preguntando eso. Estamos buscando manifestaciones activamente. Señora, ¿le duele la boca del estómago? Dolor epigástrico, porque puede ser un hematoma subcapsular. Señora, ¿usted ve bien? ¿Está viendo alguna alteración? Que a veces me da risa porque no les tiene que despertar.
para hacer las notas. La señora está durmiendo, la tiene que despertar para hacer la nota a 2, 3 de la mañana porque las observaciones se hacen cada 2 o 3 horas. Entonces, se levanta uno dormido, ve lo que sea, o sea, sí, no, le preguntaba uno a la señora. O si está escuchando los... Profe, qué pena, la última eran alucinaciones o la última que era fosfeno, tinnitus y qué más? Las convulsiones. Ah, convulsiones. Yo alucino. Entonces, una de las principales cosas que se presenta durante la preeclampsia o la teoría vascular de la preeclampsia, porque la preeclampsia es una entidad multifactorial en donde no solamente hay alteraciones en el lecho vascular, sino que tenemos alteraciones hasta de carácter inmunológico. Porque les dije hace un momento que nosotros le decimos al trofoblastoides que no puede pasar hasta que llega. Pero si yo tengo una reacción inmunológica contra ese trofoblasto, yo no lo dejo que avance, yo lo paro desde el principio. Entonces, por ejemplo, la primipaternidad, dije paternidad, es un factor de riesgo para hacer preeclampsia. La baja exposición a los antígenos paternos es un factor de riesgo, es decir, que la señora tenga un primer bebé con ese señor, ¿sí? Antes se consideraba que era solamente la primigestación, es decir, la primigesta, la señora que nunca había tenido hijos. Hoy se sabe que no es el hecho de ser primigestante, es el hecho de que sea el primer hijo con ese señor. O sea, la primipaternidad es lo que genera el factor de riesgo, porque es la intolerancia al trofoblasto, o sea, a los antígenos de ese señor. ¿Cómo hacemos nosotras exposición a los antígenos paternos? El semen. La exposición al semen es la que genera eso. Una de las teorías acerca del aumento de la frecuencia de la preeclampsia actualmente es el hecho de que se utilicen tantos dispositivos de barrera. Ojo que no estoy diciendo que no utilicen dispositivos de barrera, lo que yo estoy diciendo es que hay que hacer planeación, los hijos se planean. Hay una cosa que se llama asesoría preconcepcional. Una de las formas de hacer esa asesoría preconcepcional es hacer esa desinmunización hacia los antígenos paternos. ¿Cómo? La señora sigue utilizando anticonceptivos orales y se utiliza la exposición durante unos 6 meses a un año. Antes, mientras tanto se hacen todos los exámenes, mientras tanto se toma todo el ácido fólico que necesita, la suplencia de calcio que va a necesitar previamente, todas las cosas, y ahí sí se hace el proceso de gestación. Este tipo de cosas ocurre en primer mundo. Lo que pasa es que aquí, les digo, como están acostumbrados a que las cosas se produzcan de una manera distinta, tienen niños, entonces miramos a ver qué hacemos, no antes de planear el niño. Entonces ahí es donde está toda la parte del inconveniente. No me estoy metiendo con nada raro, solo estoy diciendo cómo lo hacen en el primer mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es el proceso de invasión generando la dilatación del vaso. Como les digo, queremos un flujo alto en esa zona. ¿Qué pasa en la preeclampsia? Entonces en la preeclampsia está la mala transformación de los vasos. Entonces vamos a tener un lecho que no tiene todos los vasos transformados. Muchachos, por lógica, tiene que haber unos vasos que se transformen, si no el embarazo se pierde desde el principio, porque la primera comida que haga la señora hace vasoconstricción y adiós embarazo, ¿sí? Entonces tienen que haber unos vasos que estén transformados. Entonces hay una inadecuada transformación de los vasos. ¿Qué pasa con los vasos que no tienen trofoblasto? Siguen teniendo endotelio. Si siguen teniendo endotelio, ese endotelio hace secreción paracrina, es decir, tiene la capacidad de sensar que el de al lado no se está contrayendo y el endotelio empieza a secretar sustancias para intentar contraer ese vaso que no le importa un pepino porque él no tiene endotelio, que no tiene músculo sino tiene trofoblasto. Entonces él puede secretar todo lo que quiera que él no se va a contraer. Eso es lo que hace que pasemos de un evento local a un evento sistémico. ¿Sí? Y viene toda la serie de problemas que van a estar derivados de ese proceso. Otra de las teorías o otro de los puntos que es importante es que yo voy a tener un inadecuado lecho, o sea, un inadecuado sitio en donde la placenta se me va a pegar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una condición cuando meto ese trofoblasto al endometrio, que el trofoblasto, ¿se acuerda que decían ahí favorece la vasculogénesis? Cuando decía, porque el trofoblasto me activa que yo genere vasos nuevos en esa zona, porque necesito que haya muchos vasitos, ¿sí? Para él invadir más y para que el lecho sea mejor para la placenta.
Esa inadecuada vasculogénesis va a estar mediada porque vamos a tener alteraciones entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, y se sabe que esta inadecuada relación va a producir preeclampsia. Tan es así que se puede hacer medición de estos durante la semana 10 con una segunda medición en la semana 14 para determinar si hay algún tipo de alteración, y eso tiene un valor predictivo muy alto para decir si la señora puede hacer preeclampsia solo midiendo los valores de estas sustancias, ¿sí? Y que son el factor de crecimiento endotelial vascular, el crecimiento placentario como proangiogénicos, y el antiangiogénico más importante es la tirosina sinasa soluble o el SFR1. Ese es el más importante para saber de esto. Esto se hace en medición. Aquí no lo hacen a todo el mundo, no está puesto en el post, vale alrededor de 1,5 millones. En Colombia todavía siguen haciendo los productos de investigación o de manera activa en algunos centros de perinatología como en Barranquilla y en Cali. Se hacen esas mediciones y la persona lo quiere. Vale más o menos 1,5 millones cada medición. Eso quiere decir que y les dije que requeríamos 2 mediciones y que cada vez hacer es curva, o sea que sale más o menos 1 millón de pesos el examen, y ese es el motivo por el cual no se hace de rutina. ¿Sí? En Europa se hace de rutina. Una de las clínicas más importantes en estas investigaciones alrededor de este tema es el Barcelona Clinic. La calculadora de medición de preeclampsia se llama la calculadora del Barcelona Clinic. Entonces uno mete los datos en esas cosas y uno de los datos que uno mete son las mediciones, son los valores de estas enzimas, entonces de esta sustancia. Entonces hay mucho estudio alrededor del tema sobre la alteración en estos procesos. Obviamente empiezan a sumar factores. Hay un factor genético. Ya les dije que si las mamás o las hermanas, yo cuando doy las 2 clases de día siempre me confundo que le diga el grupo 1 que le diga el grupo 2. Cuando uno tiene un antecedente de la mamá o las hermanas que tuvieron preeclampsia, es altamente probable que uno lo haga. Hay un factor genético directamente relacionado. La preeclampsia se presenta en Colombia entre el 10 al 15% de las gestaciones, pero hay familias en las que todas las mujeres hacen preeclampsia. Recuerden que cuando hablamos de familias, vamos a hablar de mitocondria, ¿no? Entonces, familia siempre va a ser línea materna en los casos de esto, ¿no? Entonces, la línea que va a generar esto son las líneas de... Generalmente se presenta, sí, en cualquiera se puede presentar, pero usualmente es en la primera, porque usted ya en la segunda ya tiene la resistencia inmunológica. Lo que pasa es que si se vuelve otra vez a presentar, si hay una nueva exposición. El otro problema o la otra cuestión es que la preeclampsia constituye un factor de riesgo cardiovascular. Una mujer que haya tenido preeclampsia en una gestación es un factor de riesgo cardiovascular muy importante para presentar enfermedad cardiovascular temprana. ¿Sí? Es más, algunas mujeres no ceden la preeclampsia y quedan de una vez con hipertensión crónica como secuela derivado de esa preeclampsia. Entonces, estos son como los órganos donde más se presenta la lesión. Lo que les digo yo son los sitios donde uno va a entrar a mirar y hacer las mediciones. Lo que vamos a ver nosotros, o la imagen histológica de esto es esta parte de acá. Esto es la letra A, B y C, o sea, en columna. Después de acá son un embarazo de 7 semanas y las letras D, E y F son un embarazo de 37. Entonces, ahí lo que está tratando, o la foto lo que muestra o lo que ilustra es como las paredes se ven gruesas en el principio del embarazo, con la pared que marcan con dentina, que es esta de acá, y el recubrimiento del endotelio. Pero al final de la gestación nosotros no vamos a tener esa dentina y las paredes van a ser de paredes delgadas. Pero cuando yo tengo una inadecuada transformación de los vasos y los vasos van a persistir con esas paredes, yo voy a tener estas paredes que se van a ver engrosadas al final de la gestación. A partir de cuando hablamos, por encima de la semana 20, que era cuando yo les decía que termina el proceso de transformación, de invasión trofoblástica. Entonces, a partir de ahí nosotros hablamos de arteriopatía o vasculopatía residual, que es ver las paredes gruesas de los vasos. Cuando yo veo esas paredes gruesas y lo que les digo yo del efecto paracrino de la secreción
sustancia, voy a tener vasoconstricción, que es la regla. Si yo constriño un vaso fuertemente, ¿qué le pasa al vaso? Va a tener necrosis fibrinoide. Y la necrosis fibrinoide, que sería este material rosado en las paredes, va a tener que ser fagocitada por macrófagos. Cuando yo veo un vaso sanguíneo con necrosis fibrinoide y macrófagos espumosos, en la placenta se llama aterosis aguda. Punto aquí y aclaración. Estoy hablando de los vasos de la mamá, o sea, deciduo. Estoy hablando de los vasos en la decidua. Por eso esto se llama arteriopatía decidual, es decir, los vasos en la decidua. Cara materna. Entonces estoy hablando de nada del bebé, solo de la cara materna. ¿Sí? Del lecho donde están pegados en la placenta contra el lecho del bebé. ¿Sí? Entonces, necrosis fibrinoide, migración de macrófagos se llama aterosis aguda, y de manera posterior, una vez haya la inflamación, vamos a tener oclusión de los vasos y filtrado inflamatorio periovascular, que se llama periovascularitis. Las manifestaciones pues van a ser variables, van a depender, van a tener algunas características. Ya hablamos de las lesiones a nivel del hígado, las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, la más preocupante o las lesiones más graves en este caso serían las hemorragias subaracnoidea por aumento de la presión. Recuerden que pasa en la presión intracerebral cuando yo aumento la presión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión del vaso está haciendo que haya una edema y al haber más líquido dentro de una cámara cerrada y compacta como es el cráneo, hace que aumente la presión intracraneana. Es por regulación, porque si yo disminuyo el flujo, fluye el vaso, si no fluye el vaso, entra menos. La presión endocrinal sí aumenta cuando yo tengo hipertensión arterial, porque tiene el flujo de aumentar el lecho venoso para mejorar la función. O sea, yo estoy tratando de hacer una neuroprotección. Entonces sí aumenta la presión endocrinal. Por lo tanto, los vasos venosos se van a dilatar. Por lo tanto, puede haber ruptura de esas paredes de esos vasos venosos y la manifestación del sistema nervioso central más temida de la preeclampsia es la hemorragia subaracnoidea. En contadas ocasiones no es frecuente, puede haber isquemia, pero sí el hecho de yo tener hipertensión me puede romper estructuras vasculares por aumento de la presión, o sea, va a tener hemorragias intraparenquimales. Las manifestaciones del sistema nervioso central de lesión vascular y preeclampsia son casi siempre hemorrágicas, que es un poquito distinto a lo que uno ve más en hipertensión. En hipertensión también puede haber hemorragia, pero usualmente hay más isquemia. ¿Sí? Entonces, no es la más temida, no es tan frecuente, pero es la más temida. Nosotros hacemos protección, algo que se llama neuroprotección, utilizando un medicamento que se llama sulfato de magnesio. Y yo hasta el cansancio busco la información de por qué, cómo descubrieron que sulfato de magnesio ocasionaba la utilización de ese flujo y no encontraba mucho. Hablan de estabilización de las membranas, que por eso es que no convulsiona, pero en realidad lo que hace es mejorar el flujo. Tan es así que hoy por hoy, una señora que está embarazada y que el niño tiene problemas de hipoxia, que ya están detectados con una reducción de flujo, le colocan sulfato de magnesio para mejorarle el flujo cerebral al bebé. Le colocan a la mamá. Entonces, no es tan cierto que es que el sulfato de magnesio estabiliza las membranas y por eso la señora no convulsiona. Tiene que ver algo con el flujo, pero yo lo he buscado de verdad en términos reales y me he encontrado exactamente cuál es la explicación. Entonces, nosotros tenemos esas tres complicaciones del sistema nervioso central. La disfunción hepática también es importante, pero las complicaciones del gel van más en relación a la formación de coagulopatía. Que la señora haga un sangrado difuso y se pueda morir por eso. Señor. Al aumentar la presión endocrinal, digamos que